Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a describir el comportamiento de lo que llamamos movimiento rectilíneo uniforme, en el cual un coche está moviéndose por una carretera recta con velocidad constante. Lo primero que vamos a analizar es la posición del coche en la carretera, cómo describir dicha posición. Lo siguiente que analizaremos es el concepto de desplazamiento del coche. Desplazamiento que también se llama a veces distancia recorrida. El siguiente concepto que analizaremos será la velocidad del coche, cómo se calcula y qué significa. Y por último haremos unos cuantos ejercicios de aplicación para ver que es realmente fácil. Bien, supongamos que estamos en la típica carretera de Windows, totalmente recta, con nuestro Ferrari de color azul, en el que queremos viajar y viajar sin parar. Y queremos decirle o contarle a algún amigo nuestro dónde estamos en cada momento. Para lo cual necesitamos una referencia. Necesitamos marcar la posición de nuestro coche mediante una referencia. Concretamente, aquí tenemos un ejemplo más sencillo. No es un Ferrari, pero es un coche que puede estar en la posición 0, en la posición 500, en la posición 800, en la posición 1000, en la posición 1500, en diversas posiciones. Aquí, por ejemplo, está en la posición 500. Aquí, por ejemplo, está en la posición 1000. Aquí está en la posición 1500. Siempre son distancias medidas desde un nivel de referencia, que es el eje vertical o eje Y, marcado además con este pequeño semáforo que nos va a indicar que esta va a ser nuestra referencia para siempre, para todo el movimiento. De tal manera que si queremos marcar la posición del coche que está a 1000 metros del semáforo, diremos que la X del coche es 1000, X igual a 1000 metros. El coche está a 1000 metros del semáforo. Si pasa a estar a 1500 metros, diremos que su X, su posición, es 1500 metros. Habrá una distancia de 1500 metros hasta el eje vertical Y. Vamos ahora a ver el concepto de desplazamiento. También se conoce con distancia recorrida. Bien, pensemos que nuestro coche está ahora a 500 metros de distancia del eje vertical. Pasa ahora a estar a 1000 metros del eje vertical, a 1000 metros de nuestro semáforo. Pues bien, llamaremos desplazamiento, que se simboliza como triangulito X, también se llama a veces distancia recorrida o simplemente D, a la diferencia entre la posición final, que es 1000 metros, X igual a 1000 metros, posición final, y X igual a 500 metros, que es la posición inicial. Si restamos posición final 1000 metros menos posición inicial, que es 500, nos da el desplazamiento o distancia recorrida, por tanto 500 metros. Aquí tenemos otro ejemplo. Un coche está en una posición inicial de 800 metros, o sea, de 80 metros, está a 80 metros del semáforo, después pasa a estar a 1500 metros del semáforo y llamaremos desplazamiento o distancia recorrida la resta de la posición final menos la posición inicial, 1500 menos 80, para dar 1420 metros. El desplazamiento o distancia recorrida es 1420 metros. Veamos el siguiente concepto. El siguiente concepto que tenemos que ver es velocidad del coche. Vamos a aprovechar el ejemplo anterior. Habíamos dicho que nuestro coche había recorrido una distancia, un desplazamiento de 1420 metros. Si nos informan que ese recorrido lo ha efectuado en 130 segundos, cabe preguntarnos con qué velocidad ha hecho el proceso. Pues bien, la velocidad v es el cociente, la división entre el desplazamiento y el tiempo empleado en recorrerlo. Es decir, posición final menos posición inicial partido por el tiempo. En nuestro ejemplo concreto, distancia recorrida o desplazamiento son 1420 metros entre 130 segundos. Total 10,9 metros partido por segundo. Estas son las unidades típicas de una velocidad en el sistema internacional, metros entre segundo, porque el resultado de dividir distancia, metros, entre tiempo, segundos. En todos estos problemas, por tanto, vamos a disponer de 4 cosas. La X final del coche, la X inicial del coche, la velocidad que tiene y el tiempo que tarda en hacer un determinado desplazamiento.
La ecuación es la que vimos antes. V es igual a x menos x sub 0 entre tiempo. Velocidad es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo. Si despejamos la x final, la ecuación anterior puede tomar esta forma. X final es igual a x inicial más velocidad por tiempo. No son dos ecuaciones, son la misma ecuación en la que hemos despejado otra cosa. Aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos la posición. Entonces estos problemas serán muy sencillos porque habrá cuatro cosas, como digo, y nos darán tres y tendremos que hallar la cuarta. ¿Vale? Una precisión en cuanto a la velocidad del coche, que es una precisión bastante interesante, hace referencia al signo de la velocidad. Cuando el coche vaya a 50 metros por segundo, pero vaya hacia atrás, en la dirección contraria del eje X, hacia el semáforo, diremos que tiene una velocidad de menos 50 metros partido por segundo. Pero si va hacia la derecha, en sentido a favor de nuestro eje X, con esa misma velocidad de 50 metros por segundo, diremos que la velocidad es positiva, más 50 metros partido por segundo. Bueno, me imagino que efectivamente dan muchas ganas de estornudar o de llorar o lo que sea, porque parece muy difícil, pero no hay que preocuparse, porque haremos unos cuantos ejercicios y ya veréis cómo es enormemente fácil. Bueno, pues empecemos con los ejercicios. En este primer ejercicio dice así: un coche parte desde la posición inicial de 40 metros de un semáforo y baja a una velocidad de 30 metros por segundo. Cuando ha transcurrido un tiempo de 60 segundos, se pide en qué posición se encuentra y qué distancia ha recorrido. Bien, lo primero que suelo aconsejar es que hagamos aquí una especie de cuadro de recogida de datos según vamos leyendo el enunciado. Y así vamos a intentar hacerlo. Fijaos, vamos a leer: un coche parte de la posición inicial de 40 metros de un semáforo. Verán la posición inicial, x sub 0. Pues aquí deberíamos poner 40 metros. Aquí lo tenemos, x sub 0 igual a 40 metros. Seguimos leyendo. Y viaja a una velocidad de 30 metros por segundo. Vamos a nuestro cuadro de datos y vemos que aquí está la velocidad. Y nos dicen que la velocidad es 30 metros por segundo. Pues ponemos v igual a 30 metros por segundo. Seguimos leyendo. Cuando ha transcurrido un tiempo de 60 segundos, me están dando el tiempo t. Ponemos en él tiempo igual a 60 segundos. ¿Veis? Lo que no podemos rellenar, claro está, es la otra variable. Fijaos que os dije antes que había cuatro cosas, de las cuales me iban a dar tres y siempre había una desconocida. Aquí la desconocida es la x, ¿vale? Una vez que tenemos esto claro, lo que tenemos que hacer ahora es poner la fórmula que siempre vamos a manejar en este tipo de ejercicios, puesta de una u otra manera. Vimos que hay varias maneras de ponerla. No viene tampoco mal situar un dibujo, hacer un dibujo. Aquí tenemos nuestro semáforo, nuestro eje vertical Y, la posición inicial del coche, 40 metros, la posición final, que no la sabemos, X, y nuestro eje X, ¿vale? La ecuación que vamos a emplear es X, posición final, es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir en ella las cosas que sabemos. Así tenemos x es igual a 40. ¿40 por qué? Porque la posición inicial x sub 0 era 40. Pues hemos puesto, donde pone x sub 0, hemos puesto 40. Más. Velocidad, la velocidad era en 30. Pues aquí ponemos 30. Por. Y t es 60 segundos. Pues ponemos t 60 segundos. Y ahora solo queda, pues, operar y hallar el resultado. La x entonces saldrán 1840 metros. Esa será la solución de la primera pregunta. Me preguntaban ¿qué posición se encuentra? ¿En qué posición se encuentra? Pues se encuentra ahora a 1840 metros. También lo he reflejado aquí en el dibujo. La posición final ahora son 1840 metros. Luego, para calcular la distancia recorrida, pues ya sabemos que la distancia recorrida d, o desplazamiento que también se llama, es x final menos x inicial. Por tanto, 1840 menos 40, o sea, 1800 metros. Bueno, pues así de fácil es. Veamos otro ejercicio. Ejemplo 2. Un coche ha recorrido una distancia de 230 metros durante un tiempo de 80 segundos. Hallar la velocidad que tiene. Ponemos aquí nuestra caja de datos con las cuatro cosas que siempre va a haber. Leemos: un coche ha recorrido una distancia de 230 metros durante un tiempo de 80 segundos. No aparece por ningún sitio la posición inicial.
Nadie nos ha dicho cuál es la posición inicial. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues poner 0. Posición inicial, 0 metros. Después, ¿qué más tenemos? Nos dicen que la distancia recorrida son 230 metros. Como la posición inicial es 0, la distancia recorrida coincide con la posición final, x. Luego la x es 230. Aquí lo tenemos, la x es 230 metros. Y también nos dan el tiempo, 80 segundos. Donde pone t, hemos puesto 80 segundos. ¿Veis? Solo queda en blanco la v. La v no me la dan porque me la piden, claro está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo de siempre. Un dibujo donde aparece la posición inicial del coche, 0 metros, está justo en el semáforo. La posición final del coche, 230 metros, donde se ve que la distancia efectivamente coincide también con la x final, 230, porque la x inicial era 0. Y la ecuación que vamos a aplicar siempre, que es la posición final, es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bien, vamos a situar en esta fórmula las cosas conocidas. 230 metros en la x final, 0 es la x inicial, v no lo conocemos, t es 80, ¿veis? Hemos cogido esta ecuación y hemos sustituido en ella las cosas que conocemos. Operamos, 230 es igual a v por 80 y luego el 80 que estamos multiplicando pasa dividiendo, de tal manera que la v es 230 entre 80. Total, 2,88 metros partido por segundo. Estas son las unidades y este es el resultado de este ejercicio. Muy fácil como se ve. Veamos otro un poco más complicado, el ejercicio 3. Aquí ya tenemos dos coches. Juan y Luis salen de sus casas situadas a 3.000 metros cada uno con su coche. El coche de Juan pues es un coche normalito. El coche de Luis pues es un coche un poco más sofisticado. Pero cada uno sale de su casa. La casa de Juan está en el origen de coordenadas, está en el eje vertical Y. Y la casa de Luis está a 3.000 metros de distancia. Y ambos salen al encuentro el uno del otro, cada uno con su coche, así. ¿Veis? Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado y rellenar los dos cuadros de datos que tenemos aquí. Habrá unos datos para Juan y unos datos para Luis. La X inicial de Juan, lo que hemos llamado XJ0. ¿Por qué 0 metros? Pues porque Juan sale de su casa, que la hemos situado justo en el origen de coordenadas, justo en el eje Y. La X inicial de Juan es 0 metros. La velocidad de Juan es 72 metros por segundo. Pues aquí ponemos velocidad de Juan 72 metros por segundo. No conocemos ni el tiempo de Juan ni la X final de Juan. En el caso de Luis tenemos lo mismo. La X inicial de Luis es 3.000 metros. ¿Por qué? Pues porque la distancia que hay inicialmente desde el origen, que es este, hasta Luis, son 3.000 metros. Luego la X inicial de Luis son 3.000 metros. La velocidad de Luis es 108, y aquí es lo que decía en la teoría, que es muy importante la cuestión del signo de la velocidad. Luis va hacia la izquierda del eje X, este es el eje X. Luis va en sentido contrario del eje X, luego su velocidad hemos puesto menos 108 metros partido por segundo. Las ecuaciones que vamos a manejar son las dos la misma, pero en cada una de ellas, en la de Juan y en la de Luis, vamos a poner sus datos concretos. Vamos a ver cómo queda. La x de Juan será 0 porque es su posición inicial, más 72 que es la velocidad de Juan por el tiempo que no lo conocemos. La x final de Luis será 3.000 que es su posición inicial, menos, sea más, pero menos 108 por el tiempo. ¿Vale? Y ahora, la idea es la siguiente. Como me han dicho que Juan y Luis se van a encontrar, imaginemos que este es el caso. Aquí tenemos el coche de Juan y aquí tenemos el coche de Luis, se han encontrado. ¿Qué tiene de particular que se hayan encontrado? Pues que la posición de Juan, que es la distancia desde él hasta el semáforo, y la posición de Luis son la misma. Si se encuentran, la X de Juan y la X de Luis son la misma. Esa es la condición de encuentro. ¿Qué vamos a hacer? Igualar la X de Juan a la X de Luis. De esta manera, 0 más 72t, que es la X de Juan, es igual a 3.000 menos 108t, que es la X de Luis. Si operamos, 72t más 108t es igual a 3.000. Fijaos que el menos 108t estaba restando aquí, ha pasado sumando a la izquierda. Después sigo operando, 72t más 108t son 180t, igual a 3.000. Si se despeja el tiempo, quedan 16,7 segundos. Entonces ya sabemos una de las preguntas del ejercicio. Nos decían, ¿cuándo se encuentran Juan y Luis? Pues se encuentran a los 16,7 segundos de haber empezado el movimiento, ¿vale? Ahora me preguntaban en qué situación están, en qué posición se han encontrado. Pues la idea es muy sencilla.
Cojo el tiempo, que lo acabamos de calcular, y lo metemos o bien en la X de Juan o bien en la X de Luis. En ambos casos nos dará lo mismo, puesto que las hemos igualado. Preferimos sustituir en la X de Juan porque es más sencillo. El tiempo, 16,7 segundos, se sustituye aquí. Y nos da la X de Juan, que coincide con la X de Luis. Seguimos operando y nos da 1200,2 metros. Es decir, la distancia desde el semáforo hasta el punto de encuentro, donde se encuentran los dos coches, es 1200,2 metros. ¿Vale? Pues esto es la idea. Ahora vamos a presentaros una serie de ejercicios, que son estos. Primera página, del 1 al 4. Casi todos tienen la solución puesta. Y después del 5 al 8, otros 4 más. También casi todos tienen la solución puesta. Bueno, pues la idea es que lo paréis el vídeo, los hagáis y veáis si acertáis con la solución. ¿Vale? En el caso de que sigáis teniendo dudas, pues ya me preguntáis en clase. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo video tutorial.